Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos de nuevo todos y todas a vuestra casa del Oráculo de Delfos 700. En el vídeo de hoy vamos a tratar de un viejo problema filosófico, que se ha dado a lo largo de los siglos en la historia de la filosofía, de un modo muy especial de la epistemología o teoría del conocimiento, y que es el debate entre tres actitudes sobre el problema básico o fundamental de la verdad. ¿Y cuál sería ese problema en la historia de la filosofía acerca de la verdad y del conocimiento? Pues fundamentalmente si es posible o no, si es posible el conocimiento de la verdad o si hay una verdad y en caso de que sea posible ese conocimiento de algo verdadero, pues cómo es, cómo se logra, cuál es el sendero o el itinerario para llegar a alcanzar dicha verdad. Se trata más que de una teoría de la verdad, de una cuestión de actitud filosófica. Es un problema no de un debate formal de ideas o de un debate de contenido de ideas, sino es más bien un problema de actitud filosófica frente a la cuestión del conocimiento y de la verdad. Las tres posturas que digo yo que se han ido dando a lo largo de los siglos sobre este problema es el que podríamos llamar, o las que podríamos llamar, el dogmatismo, el escepticismo y el criticismo. El dogmatismo es la actitud o la postura de aquellos que se creen en posesión de la verdad. Es decir, mi manera de ver las cosas o mi manera de explicarlas es la verdadera, la única verdadera. Todo aquel que no esté de acuerdo conmigo está en el error. La postura contraria, el escepticismo, es diametralmente opuesta. No es que yo no tenga verdad, es que no la tiene nadie. Entonces la verdad no es posible, no hay ninguna verdad, no hay ningún conocimiento objetivo o verdadero, eso está fuera del alcance de los humanos y o bien no existe una cosa llamada así, llamada verdad o llamada conocimiento verdadero, o en el caso de que existiese algo así, eso está fuera del alcance de nuestra razón y de nuestro entendimiento. Frente a esos dos modos de enfocar el problema, o frente a esas dos actitudes epistemológicas, habría una tercera actitud que podríamos considerar intermedia posiblemente, o una especie de síntesis entre ambos extremos, que sería el criticismo, ¿no? Por adoptar un nombre. La posición del que, por supuesto, no es escéptico, no niega la existencia de un conocimiento objetivo, o no niega la existencia de la verdad, o de la posibilidad de una sabiduría, pero por supuesto no se considera a sí mismo en posesión de dicha verdad, y tampoco entiende la verdad como algo que pueda ser conquistado o conocido o comprendido de una vez por todas, de modo definitivo, como un objeto, como una cosa, ¿no? La verdad sería más bien una búsqueda, un proceso, es algo procesual, y para poder alcanzarla tenemos que estar siempre en una actitud de indagación, de investigación, que es lo que llamamos una actitud crítica, y sobre todo de debate. Someter cualquier posición que tengamos filosófica al debate con otros o incluso contra otros, y ver hasta qué punto puede resistir un análisis lógico o un diálogo racional. Así que tendríamos, como digo, resumiendo, la posición del que sabe que tiene la verdad y no lo disimula y no va de una pose artificial, de una falsa humildad. La posición del que, como hay tantísimas respuestas sobre cualquier problema, esa es la prueba de que no hay un conocimiento objetivo, ¿no? O no hay un conocimiento fijo, certero, más allá del conocimiento matemático, que sería aquello lo único en lo que nos podríamos poner de acuerdo, ¿no? Nadie discutiría que 2 y 2 son 4, pero todo lo demás, inclusive hasta los paradigmas científicos, son modificables con el tiempo y van dejando paso unos a otros, con lo cual no es posible ningún conocimiento definitivo ni verdadero. La verdad no existe. Finalmente, la verdad existe, pero hay que buscarla y hay que lograrla por medio del debate, de la crítica, de la investigación y del someterse siempre al juicio ajeno. Bien, después habría un segundo debate sobre esto, que consistiría en adjudicar o atribuir filósofos o corrientes filosóficas a estas actitudes. Porque claro, así definidas las actitudes ante el conocimiento y ante la verdad, ¿quiénes serían o qué posiciones filosóficas o qué corrientes serían las dogmáticas, cuáles las escépticas y cuáles las críticas? Y la verdad es que yo ahora mismo no voy a entrar ahí, porque eso sería para un debate muy largo, sería un segundo debate, ¿no? De hecho, cuando tú lees un poco la historia de la filosofía o lees crítica que han hecho algunos historiadores de la filosofía sobre el problema de la verdad,
pues a lo mejor algunos pues nombran a ciertos filósofos adjudicándoles una de estas actitudes, pero podríamos disentir o decir, bueno, pues yo esto no lo veo así, ¿no? Grosso modo, y por no dejaros sin ninguna pista de nada, pues podríamos decir que a lo mejor pues posiciones, por ejemplo, como el racionalismo, podrían ser consideradas dogmáticas, ¿no? Y así los filósofos racionalistas pues piensan que la razón no se puede equivocar y que es ilimitada y que es absoluta. Lo puede conocer todo, lo puede comprender y explicar todo y encima te regala un peine. Los filósofos racionalistas de esa manera podrían ser, en cierto modo, pues circunscritos en esta actitud llamada dogmática, pero no digo nombre. Por el contrario, bueno, pues en el escepticismo encontraríamos, eso sí, parece que hay un acuerdo en considerar a la corriente de los sofistas griegos, la antigua sofística, como un ejemplo claro de escepticismo, por no hablar de los que se autodenominaron a sí mismos escépticos, también, ¿no? Con, por ejemplo, Pirrón a la cabeza, ahí habría poco debate. Pero habría debate en otros casos, como por ejemplo si tú mencionas al filósofo Nietzsche, pues dices a Nietzsche que es un escéptico o Nietzsche es crítico. Nietzsche, hombre, desde cierto punto de vista podríamos decir que es escéptico, porque niega la existencia de algo así como la verdad, y él propone que todo es interpretable, pero desde otro punto de vista su invitación permanente al debate, a la crítica y a la construcción de una filosofía como discusión y como debate nos recuerda un poco la postura crítica. Por eso digo que ahí no es tan fácil elegir quiénes son los filósofos que constituyen una u otra corriente y cuáles son los dogmáticos, ¿verdad? Por ejemplo, a Sócrates mucha gente le atribuye una posición dogmática por ser el antecedente del racionalismo, pero a mí personalmente Sócrates me parece más propio del criticismo, porque yo creo que si algo nos enseña Sócrates es a no creernos en posesión de la verdad y a hacer de la filosofía una búsqueda permanente del debate, de la discusión y de la reflexión. Pero en fin, más allá de eso, no es esto lo que me interesa, sino lo que me interesa es la extrapolación de este problema filosófico a nuestra comunicación personal, grupal y social en los tiempos que corren. Cuando vamos más allá de los debates filosóficos y nos vamos con cualquier ámbito intelectual, académico o directamente social, con nuestros amigos y amigas, paisanos y paisanas del mundo que nos ha tocado vivir, y esto lo llevas a otros terrenos, como el de, por ejemplo, la ideología política o el problema de la moral, de los valores, o el problema inclusive a lo mejor de la religión, de la espiritualidad, por no decir del arte o de la experiencia artística. Ahí cómo se relee, cómo se hace una nueva reinterpretación de este debate, viendo, bueno, pues qué posturas serían las dogmáticas, cuáles las escépticas y cuáles las críticas. Creo que quien me haya estado siguiendo en estos vídeos ya a lo largo de los últimos 2 años, pues tendrá más o menos claro que si yo tuviera que definirme por una de las 3 actitudes, me definiría por la tercera. Creo que eso es fácil de intuir, ¿no? El dogmatismo, bueno, me parece una pretensión ingenua, infantil, inocente y además absolutamente burda, ¿no? Pues, bueno, pensar que lo que yo piense solo por el hecho de ser pensado por mí tenga que ser lo verdadero y lo válido, me parece que roza lo ridículo. Pero el escepticismo también me parece, en cierto modo, me parece dogmático, ¿no? Y bueno, como ya diría Lucrecio en De Rerum Natura, si todo es falso, si todo es falso, también lo es la aseveración o la máxima que dice que todo es falso. Con lo que el escéptico se cree su propia afirmación, con lo que en el fondo, más allá de la postura de esa negación del saber, parece serse, estaría diciendo, no hay ninguna posición que es verdadera salvo la mía, que consiste en negar la verdad. Pero entonces eso, en cierto modo, no deja de ser un dogmatismo encubierto también, ¿no? Por eso las 2 primeras actitudes a mí no me parecen las más razonables, pero sí la tercera, ¿no? La de que cree la verdad al menos como una búsqueda, como un desideratum, como una meta, como un objetivo y sobre todo como un camino, es decir, como un proceso y un medio de trabajar a nivel intelectual y a nivel de reflexión, de pensamiento y de formación. Entender la filosofía como un camino de búsqueda en el que pues no renunciamos a ofrecer modestamente y con el intento de la mayor lucidez posible explicaciones sobre lo real, sea cual sea la rama filosófica de la que estemos hablando,
Podemos hablar a nivel antropológico o a nivel de tratamiento del método científico, de la historia de la ciencia, o a través de la filosofía social o política, o a través de la filosofía moral, o de la antropología, o de la metafísica, da igual, o de la filosofía del arte o de la técnica. Independientemente de cuál sea el ámbito en el que estemos filosofando, entiendo que la postura más, digamos, esencialmente filosófica sería la crítica, la postura de ofrecer, no nos negamos a ofrecer, como digo, nuestras modestas aportaciones sobre cómo entendemos el mundo y la vida, pero estas aportaciones que hagamos tienen que estar absolutamente expuestas siempre al debate, a la crítica, a la discusión y al diálogo. Si no, si nosotros, la actitud es de desprecio absoluto de todo aquel que no vaya a nuestra línea, estaríamos incurriendo en el dogmatismo que pretendemos criticar. Bien, cuando eso ahora lo llevamos en palabras de los autores de la Escuela de Frankfurt, al mundo de la vida, imaginaros qué color o qué matiz adquirirían nuestras posiciones en el debate político si de verdad pretendemos ser críticos en vez de dogmáticos. Pues claro, no hay más que ver, por ejemplo, cualquier medio de comunicación, cualquier posición de cualquier periodista al uso, y de un modo muy especial en España, en nuestro país, por no hablar de cualquier debate en la radio o en la televisión, para ver que eso no es más que una batalla de egos dogmáticos y a ver quién tiene el dogma más grande, parece ser, ¿no? Eso es una lucha de gente pontificando uno por encima del otro, donde rara vez, rarísima y excepcionalmente, se demuestra o se expone o se argumenta una posición, sino que, digamos, se escupen, se vomitan sobre los demás. Pero en ese sentido el debate político está completamente desaparecido. Eso no es más que un ring de boxeo donde se ponen a pelear posiciones absolutistas y totalmente dogmáticas, valga la redundancia, y el espectador o el oyente se queda ahí en medio, pues atendiendo un poco, diríamos, patidifuso a un espectáculo circense con poco interés realmente. Por otro lado, el que haya distintas posiciones, yo entiendo, no debe hacernos caer en el escepticismo o en pensar que no hay unas opciones más adecuadas que otras, o no hay unas opciones más verdaderas o más correctas que otras. Yo entiendo que no todas las posiciones son iguales, desde luego, y que lo único que hay que hacer es, pues, como decía Habermas, poner como punto de partida las cartas sobre la mesa, las cartas boca arriba, establecer cuál es la intención que cada uno tiene en el diálogo y, sobre todo, definir muy claramente los términos antes de entrar en el debate, qué vamos a entender por cada una de las palabras y en base a qué criterios nosotros decimos lo que decimos o pensamos lo que pensamos. De tal manera que sea posible, pues, una lucha lógica o una reflexión compartida donde los criterios de verdad puedan ser discernidos entre todos y puedan ser debatidos. Y esto me vale, por supuesto, para lo político, pero imaginaros también para lo moral, cuando también se trata de la lucha por valores o por ver cuáles de las posiciones éticas frente a los problemas más acuciantes del hombre y la mujer de hoy, y eso están ahí encima en la palestra. Lo que hay también es una guerra campal de mi visión moral es la verdadera y la auténtica, y la tuya es un error y eres un hereje de la moral, ¿no? Y ya si entramos en la religión o en cuestiones de espiritualidad, ahí ya el dogmatismo se convierte en un fundamentalismo y un integrismo que acaba rozando siempre a nivel individual posiciones de peligro y de enajenación y alienación mental muy, muy preocupantes y alarmantes, y a nivel institucional, si eso se objetiva como una institución o una corriente que se plasme en la sociedad, pues acaba en posturas sectarias o en posturas incluso a veces terroristas o filoterroristas, ¿no? ¿Cuántas veces no se ha matado la historia en nombre de las religiones? Con lo cual se cae en el absurdo más inconcebible, ¿no? En nombre de algo que supuestamente nos quiere hablar de algo positivo y de algo constructivo, y acabamos en la destrucción por culpa del dogmatismo. Lo mismo ocurre en las discusiones estéticas sobre el arte, especialmente a lo mejor sobre el arte moderno y posmoderno, que las posiciones dogmáticas lo que llevan es a cada uno a trincherarse en su posición epistemológica o en su posición filosófica, despreciando a los demás, pero en el fondo lo que están despreciando es el acto mismo de filosofar, porque filosofar debe ser confrontar mi posición con la de cualquier otro y estar dispuesto a ser criticado y a intentar defender con modestia y con lucidez las posiciones personales, pero sabiendo siempre que podemos estar equivocados. En este sentido creo que Sócrates sería un gran maestro
desde la actitud socrática del no saber, de la suspensión del juicio, proponemos visiones que tenemos de lo real, pero sabiendo que han de ser discutidas y que han de ser argumentadas. El maestro Nisargadatta decía que el mejor y más perfecto de los mapas no es más que un papel. En este sentido, si nosotros comprendemos cada una de nuestras posiciones teóricas sobre lo real como si fuese un mapa, pues deberíamos entender que, bueno, que no deja sino de ser una representación de lo real que a mí me puede parecer absolutamente adecuada, pero que siempre puede caber la opción de que yo pueda estar equivocado. Si cuando se va al diálogo se va con la intención de comprender las posiciones del otro y de mejorar las propias, seguramente todos seríamos más filósofos y a lo mejor nos acercaríamos más a aquel sueño de Platón en su obra de la República, de que la sociedad fuese más reflexiva y con eso más recta y más justa. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy y esperemos que os haya gustado. Si eso es así, pues invitamos a compartirlo y a que estéis aquí para el vídeo próximo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.